La hipertensión, la tensión arterial alta, es uno de las enfermedades más comunes y de eso vamos a hablar porque hay nuevas guías sobre cómo identificarla y cómo tratarla. Para eso nos acompaña el doctor Elmer Huerta, experto en salud pública, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad George Washington y colaborador médico de CNE. Doctor, gracias por acompañarnos. Feliz martes. Comencemos hablando sobre lo que cambia. Porque estaba leyendo que en América Latina, según la Organización Panamericana de la Salud, un 34-35% de los adultos sufren de hipertensión. En Estados Unidos es el 48% de los adultos. Esto es algo serio que tiene consecuencias serias y muchos ni siquiera saben que lo tienen. Así es, Juan Carlos, buenas tardes, gusto de saludarte, buenas tardes también a todos nuestros televidentes. Con decirte que a la presión arterial alta o hipertensión, como se le conoce médicamente, Juan Carlos, se le llama el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque no da síntomas, absolutamente no da síntomas y muchas veces se manifiesta la enfermedad con una complicación. Y fíjate las complicaciones que puede producir: derrame cerebral, ceguera, infarto cardíaco y daño renal que va a requerir el uso de la diálisis permanente. Así es como muchas veces se manifiesta la enfermedad y cuando el paciente va con el médico le dice: señor, su presión está altísima, y el paciente dice: pero si yo no sentía nada. De allí la importancia de estas nuevas guías, Juan Carlos, que después de 8 años ponen al día la Asociación Estadounidense del Corazón. Algunos cambios, como tú dices. En primer lugar, que hay un nuevo normal y por eso es que va a aumentar el número de personas diagnosticadas con esta enfermedad en los Estados Unidos. Se tenía que la presión arterial, que tiene dos números, la presión de sistólica o presión máxima que se llama, y la presión mínima. El valor normal del primer número podía llegar a 140. Ahora se establece que sea 120, máximo 130, de tal modo que va a haber un aumento del número de casos. Y el segundo número se permitía que llegue a como hasta 90, ahora va a ser 80 estricto. Entonces, ese es el nuevo cambio, que los números bajan un poco para ser considerados normal: 120, 80, primer número hasta 130. La otra cosa que dicen, Juan Carlos, y esto es muy importante, es que esta enfermedad, la presión alta, no va a necesitar un tratamiento médico inmediato, a no ser que tenga niveles muy altos. Pero si está en lo que se llama el borderline, el límite, se va a incidir mucho en el estilo de vida. Y aquí es algo importante que todos podemos hacer. Uno, actividad física diaria. Segundo, alimentación saludable. Y tercero, bajar, Juan Carlos, la cantidad de sal que uno consume, retirar los saleros de la casa y tratar de comer lo más bajo posible en la sal. Lo otro que recomiendan y que es muy importante, Juan Carlos, es que las personas deben tomarse la presión en su casa. Esto es algo muy sencillo. Existen unos aparatitos digitales que se compran y la persona debe aprender a tomarse la presión en su casa regularmente a una misma hora, que puede ser en la mañana al levantarse, de tal manera que pueda tener un registro y con eso ayudar a su médico a entender cómo está su presión arterial. Ahora, un paciente llega al consultorio, le miden la presión. Hasta las guías anteriores, si tenía más de 130, 80, podían ponerlo en tratamiento, a tomar medicamento. Ahora eso va a cambiar con esta nueva orientación. Ya no va a ser solo cambie su estilo de vida, consuma mejor, siga el consejo del doctor Huerta de la vitamina O, de alimentarse bien, de la vitamina O ya, sino van a darle medicamento a gente con índices de lo que antes era considerado normal. Correctamente, van a dar medicamentos siempre y cuando los cambios en el estilo de vida no corrijan. Eso es para los casos en los que está entre 130 y 140 la presión y alrededor de 80 y 90 la presión. Y ellos han dividido esta vez a la presión alta, a la hipertensión, en categorías. Entonces, la categoría número 1 es la que va a recibir medicamentos siempre y cuando el estilo de vida no funcione, Juan Carlos. Pero lo importante aquí es que la gente entienda que debe conocer su número.
Tú le preguntas a una persona, a un hombre, ¿qué tipo de camisa necesitas? ¿Cuál es el cuello? Y te lo va a decir inmediatamente. A una señora tú le preguntas, ¿cuál es la medida de su cintura para la falda que usted compra? Y te lo va a decir al momento. Pero si le preguntas a una persona, ¿sabes cuál es tu presión arterial? Muy pocos van a poder decir. Entonces, el mensaje de esta nueva guía es esa: conozca su número, tómese la presión y sepa cuánto tiene de presión arterial. Hablaba usted de las consecuencias de sufrir de la tensión alta. Eh, Ahora los estudios estarían indicando que también puede incidir en la demencia y hasta en el Alzheimer. Correcto, eso es algo importantísimo. Existe un tipo de demencia que se llama multiisquémica, en la cual, Juan Carlos, es increíble. El cerebro tiene derrames cerebrales, no uno grande, dramático, catastrófico que te paraliza la mitad del cuerpo, sino un derrame cerebral tan pequeñito que no te llega a causar síntomas. Y la suma de estos mini derrames cerebrales en el cerebro, Juan Carlos, van a producir lo que se llama la demencia circulatoria cerebral, y la presión arterial es la culpable. De tal modo que no solamente, como dijimos, derrame cerebral, dramático, ceguera, infartos cardíacos y daño renal, sino también multiisquemia cerebral que te puede llevar a la demencia. Bueno, a revisarse, a consultar y a seguir las indicaciones del doctor Huerta. Muchas gracias, doctor Huerta, por estar nuevamente en directo a USA.